estimado José, hago el comentario de tu trabajo mediante este video. Ahora, es importante mencionar que el proceso de evaluación se da en etapas, ¿sí? Entonces, se revisa el trabajo 1, se hacen las correcciones para el trabajo 2, se hacen las correcciones para el trabajo 3, etc. ¿Ok? Entonces, la limitación de presentar los trabajos de una sola vez, como se ha hecho en este caso, es que el proceso por el cual podemos ir mejorando los trabajos se trunca. ¿Ok? Entonces es una limitación que tenemos que reconocer aquí. Ok. Entonces primero vamos a... y también hay un problema de... Hay un archivo que no puedo abrir o que está en blanco. Y también hay un problema con codificar los archivos para saber exactamente a cuál evaluación pertenecen. Pero bueno, salvando eso, vamos a hacer la revisión de tu trabajo. El objetivo o objetivo central o tronco del árbol se plantea aquí como el incremento de los volúmenes de producción de artesanía de tejido y bordado, cabana, un activo cultural intangible en proceso de extinción. Esto no es relevante para el objetivo, ¿sí? Eso lo puedes poner en la justificación del proyecto al inicio, ¿sí? Eso puede ser como una especie de título de este proyecto, pero para motivo de planteamiento del objetivo del proyecto no es relevante, ¿sí? Ok, cuando hablamos de incrementar estamos hablando de cantidades y sería interesante, en función del diagnóstico que se haya hecho con anterioridad, tener una idea aproximada de cuánto será el incremento de los volúmenes de artesanía. Cuando se menciona cabana, se debe mencionar la provincia, el distrito, departamento, región, exactamente dónde está ubicado. ¿Ok? Ok, entonces, y esto se está logrando mediante elevar el nivel o elevado nivel de participación social de las artesanías en su comunidad. Elevado nivel por parte de quién? De los artesanos en Cabana. ¿Ok? Elevar los niveles de participación de los actores públicos en apoyo a la artesanía. ¿De qué actores públicos estamos hablando? Estamos hablando del gobierno regional, gobierno local, ministerio de, por ejemplo, ministerio de cultura, etcétera. Así que, ¿de qué actores públicos estamos hablando en específico? Alta capacidad económica de las artesanías para producción artesanal en mayor escala. Alta capacidad económica de las artesanías para producción. Ya, es lo que se quiere lograr. Ya, se entiende, entiendo qué cosa quieres lograr, pero te sugiero que lo hagas de manera más práctica. Aquí, de pronto lo que se quiere hacer es dar, con el proyecto lo que quiere hacer es poner en mayor nivel, las artesanías, por ejemplo, en calidad, en cantidad, para que puedan acceder con mayor facilidad a diversos mercados. Incipientes niveles de producción de calidad. Eso no es el objetivo, eso es un problema. Entonces, mejorar los niveles de producción con calidad. Altos niveles de comercialización, sí. ¿De qué? Altos niveles de comercialización de las artesanías producidas por estos artesanos productores en Cabana. Y bajos ingresos es un problema, no es un objetivo. En ese caso, bajos ingresos podría ir incluso más allá del problema central a este nivel o del objetivo general a este nivel. ¿Ok? Entonces lo que busca el proyecto finalmente es mejorar calidad de vida y también mejorar ingresos. ¿Ok? Entonces esto se puede ir más allá. Porque se tienen que hacer cosas previas para luego lograr el mayor nivel de ingresos. Okay. Y bueno, cada uno de estos elementos se van a convertir luego en las acciones que tenemos que desarrollar para alcanzarlo. Eso lo vamos a ver más adelante en el marco lógico. Ahora, con respecto al análisis de involucrados o la matriz de involucrados, me parece correcta, me parece bien realizada. ¿Sí? Tienes identificado con mucha claridad a los diversos actores. Si están, siempre, siempre que reviso proyectos, me doy cuenta que no se consideran a todos los actores que deberían de estar. Sí, aquí me parece que los has considerado a todos con mucha especificidad. ¿Ok? Entonces, si tienes esto, y tienes aquí mucha información relevante, por ejemplo, dónde están, qué cosas hacen, etcétera.
incluso el tema de la articulación con actores públicos y con actores privados. Ahora, lo importante e interesante de la matriz de marco lógico finalmente es que sea un instrumento que te ayude a gestionar tu proyecto. ¿Ok? Por eso se plantea el tema de plantear o de diseñar ciertas estrategias que te van a servir para trabajar con esos actores. Las estrategias se desarrollan en función de los objetivos que queremos lograr del proyecto trabajando con el actor en particular, ya sea el actor que nos apoye o no nos apoye. Si nos apoya, cómo trabajamos mejor con él, estableciendo convenios, incorporándolos al proyecto, etcétera. Y si, por ejemplo, tiene oposición, cómo podemos salvar o cómo podemos defender el proyecto en función de esa oposición. ¿Sí? Hay estrategias que tienen que ver con, por ejemplo, contratar personas, establecer ciertos sistemas de comunicación, adoptar una posición específica con el proyecto, etcétera. También lo que puedes hacer es sintonizar estrategias tuyas o estructuras del proyecto con otras estructuras de gobiernos locales, provinciales, regionales, con otras ONGs, etcétera. ¿Ok? También es importante que el proyecto se adapte para generar cambios, ¿sí? En función de las diferentes opciones que puedan brindar los actores. Por ejemplo, si el gobierno local tiene la opción de financiar pequeños proyectos para los artesanos, el proyecto podría acomodarse a esa oportunidad y apoyar a los artesanos para generar proyectos, ¿sí? También otras estrategias podrían ser en función de cambiar los sentidos o la orientación del proyecto, obviamente dentro de los márgenes de lo que el proyecto quiere lograr, para poder aprovechar ciertas oportunidades que brinden los actores, ¿sí? Como por ejemplo el financiamiento. Y otro tipo de estrategias que son un poco más aventuradas es el tema de cambiar aspectos del proyecto, de manera, por ejemplo, plantear alguna actividad más o de pronto un objetivo más del proyecto para aprovechar o defendernos de algunos factores que pueden afectar el desarrollo del proyecto. ¿Okay? Entonces, ese análisis es importante que se haga porque nos va a ayudar en la gestión del proyecto. Ok, entonces, viendo el tema de ya el marco lógico, se plantea, por ejemplo, como fin la reducción del número de pobres entre familias dedicadas a la artesanía con aumentos sostenidos de sus activos humanos, naturales y físicos, financieros y sociales. ¿Sí? Es importante aquí la la primera parte del curso y la última parte del curso, donde por ejemplo se define cuál es el enfoque de desarrollo. De la mano con eso también se debe definir cuál es el enfoque que le damos a la pobreza, qué es pobreza, cómo definimos a los pobres. Estamos hablando de una línea de pobreza donde hay un ingreso mínimo, estamos hablando de una serie de condiciones que pueden estar vinculadas a la pobreza, necesidades básicas insatisfechas, etc. ¿Sí? Eso debe estar claro, porque en función de eso se va a medir. Aquí estás planteando, por ejemplo, decimos, ¿qué significa para estas personas ser pobres? Nivel de ingreso, ¿sí? Lo tienes aquí por el tema de aumento sostenido de sus activos. Ya, ok. Me imagino que estás hablando de capital, capital humano, capital financiero, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿qué se refiere con el aumento de los activos humanos? ¿A qué se refiere el aumento de los naturales, físicos, financieros, sociales? Eso debe estar claramente definido para que obviamente se pueda evaluar luego. ¿Sí? Más allá de que se evalúe, es un tema de, porque a ese nivel es complicado de evaluar, vamos allá al proyecto, pero es importante para el enfoque que le vamos a dar al proyecto, el enfoque en la gestión. Ok, el propósito es, ahora, viendo el tema redomando, perdón, tuve una interrupción, el tema del propósito, los hombres y mujeres artesanos y microempresarios en Cabanaconde aumentan sus ingresos, sus activos tangibles y valorizan sus conocimientos, organización social y autoestima. ¿Sí? Ese es un propósito bastante complicado, ¿okay? No digo que esté mal, pero es bastante complejo de evaluar y de medir, porque tiene muchas componentes. ¿Okay? Pero bueno, si lo quieres plantear así, no hay problema. Pero por ejemplo sería mucho más sencillo si planteas, por ejemplo, aumento de los ingresos en estos
artesanos y microempresarios, punto. ¿Ok? Pero bueno, si tú lo quieres plantear así, no hay inconveniente. Los componentes o productos que el proyecto genera son los recursos naturales rehabilitados y capitalizados, son manejados adecuadamente ya por parte de estos artesanos, de esta población, en este lugar en particular. Organización de artesanos y de microempresarios contratan servicios de asistencia y emplean los servicios de IFIS. Yo no sé qué es IFIS, me imagino que es algo relacionado con el tema de microcréditos o mejoramiento de gestión financiera, etcétera, no sé. ¿Sí? Si yo no lo sé, habrá otra persona que no lo sepa tampoco. Y lo que va a hacer esa persona es, no te va a preguntar a ti, va a seguir con el siguiente proyecto. ¿Sí? O se va a confundir y bueno, eso puede ser un detrimento para tu proyecto. ¿Sí? Imagino que eso debe estar explicado en un resumen ejecutivo que debe estar antes, o si no, puede haber aquí una llamada para decir exactamente a qué nos referimos con estas siglas. ¿Qué más? Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos. ¿Sí? Ok. Recuerda que lo que estás trabajando, cada componente tiene que estar exclusivamente direccionada al propósito que queremos lograr. Entonces, ¿cómo contribuye este conocimiento locales y activos culturales recuperados para este objetivo que está acá? ¿Ok? Imagino que sí tiene que ver porque eso se va a desprender cuando veamos las actividades, ¿sí? Pero tiene que estar claro desde el principio, porque el proyecto tiene que estar claro en principio para ti, pero también para todos los que estén involucrados con el proyecto, ¿sí? O sea, alguien que crea el proyecto tiene que estar en capacidad de poder ejecutarlo. Las actividades, a ver, déjame que la vea con paciencia. Es importante que cada actividad esté relacionada con un componente, ¿sí? O sea, por ejemplo, este es el componente 1, componente 2, componente 3, actividades para componente 1, componente 2 y componente 3. De lo contrario es muy difícil poder ver, tendría que estar controlando cada actividad para ver si se corresponde realmente eh, con un componente, ¿sí? Ahora, las actividades no son solo enunciados, ¿sí? Por ejemplo, memorias comunales, una actividad tiene que ver con qué cosa vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer, etcétera. Cuánto se va a hacer. Eso tiene que ser claro en la descripción de la actividad. Ahora, cada actividad a su vez tendrá subactividades y cada subactividad tiene tareas y subtareas, ¿sí? Entonces es bastante complicado luego de que lo hemos planteado, ¿sí? Ok, no me doy el tiempo realmente para poder revisar todo con detenimiento, porque, como te digo, falta aquí la codificación para poder hacerlo con más control, ¿sí? Pero, por ejemplo, te digo que el número de concursos interfamiliares no es una actividad, es un indicador, ¿ok? El cofinanciamiento de asistencia técnica campesina a campesino es un objetivo, no es una actividad, ¿sí? Una actividad es algo que se hace puntualmente. ¿Okay? Es una actividad que, por ejemplo, es una acción que comienza en un momento y termina en otro. ¿Okay? Y es claro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué debemos hacer para que la organización de artesanos y microempresarios contraten los servicios de asistencia? ¿Sí? Por ejemplo, plantear los términos de referencia para estos servicios, hacer una evaluación de los servicios que se necesitan. ¿Sí? No estoy hablando en el orden adecuado. ¿Sí? Presentar la convocatoria, etcétera. ¿Sí? Ok, una vez que tenemos esto consistente, tenemos que plantear los supuestos. A nivel de las actividades no van supuestos, a nivel de las actividades se van a plantear los supuestos para los componentes. ¿Sí? Y también aquí hace falta codificar, por ejemplo, componente 1, cuáles son los supuestos para el componente 1. ¿Sí? Obviamente habría que ver cuáles son las actividades que se han planteado para ese componente. Digamos que desarrollamos una serie de actividades y autonomía es una palabra, no es un supuesto, ¿sí? A ver, voy a parar aquí y continuaré en un siguiente video.